necesito a mi hija. Un juez ordenó la exclusión de mi hija de mi casa, o sea, con restricciones a un hogar del corazón. Ella está alojada ahí, o sea, estoy haciendo todo de afuera para recuperar, o sea, el tribunal me la retira porque existen denuncias de violencia. Jamás fui violenta con mi hija, en el grado de violenta de pegarle con un palo, de pegarle con un cable, nunca jamás. Mi hija, que ni siquiera puedo dar su nombre, en mi vida, yo ejercí una violencia con mi hija desde hace 6 años, prácticamente desde que nació, con su papá, porque siempre su papá, te la voy a quitar y te la voy a llevar al lugar del corazón. Jamás nunca de su boca salió, te voy a quitar la nena y la voy a criar. Y yo me apoderé tanto de mi hija, apoderarme en el sentido, nunca se la negué. Mi hija lo ama, porque yo durante 6 años le mentí. Cada vez que ella lo necesitó y lo pidió, papá está trabajando, papá está en otro trabajo, papá no viene porque mi hija lo espera siempre. Yo nunca le dije la verdad de que porque el padre no llegaba. Muchas veces golpeé la puerta de un tribunal pidiendo una cuota alimentaria para mi hija y un régimen de visita para dejar de pelear con él. Nunca hubo respuestas porque él trabaja en negro, toda su vida trabajó en negro. No había nada que avalara. Siempre me mandaron que hice mal a denunciar por incumplimiento de una cuota alimentaria el papá. Yo salí del tribunal con que lo iba a hacer. Yo llegaba a 2 cuadras, 3 y yo decía no, porque si su papá iba preso, hasta cuando tuviera uso de razón y entendiera que me iba a decir, mandaste preso a mi papá y me pusiste un precio. Yo pude siempre, de una forma u otra. Marco Juárez me conoce lo que soy como mamá. Sí he gritado, desbordada de paciencia, desbordada de luchar sola. Me tiene miedo, hay una denuncia. Me tiene miedo y quiere vivir con su papá. ¿Por qué? Bueno, esto es provisorio, es definitivo. Es provisorio. Y no es la primera vez que me pasa. Hay muchas denuncias del papá. El papá me ha golpeado 4 veces que yo he formulado una denuncia. Cuando el papá me golpea, yo respondo en defensa porque yo no soy violenta con usted, con mi amigo. Yo soy violenta con él. Soy violenta con el que yo siento como mamá, que me ataca a mi hija. En ese grado sí, lo reconozco y lo asumo, y esto me llevó a esto, porque para eso tenía que haber una justicia. Y yo hice mal, porque no hay ninguna denuncia formulada por incumplimiento de cuota alimentaria. Pero no fue por él, fue porque mi hija iba a crecer y me iba a decir, mi mamá no lo mandó preso, mi papá. Mi hija fue testigo de muchas cosas que yo creía que estaba bien del lado de mamá, porque yo mintiéndole cuando ella era chiquita, ella con 6 años siempre fue uniendo el rompecabezas. Ella sabe quién está para ella, mamá. ¿Quién la acompaña a la escuela? Mamá. ¿Quién le compra su ropa? Mamá. Sea de donde sea, trabajo vendiendo pastelitos, lo que sea. Yo hice lo que sea, pero a mi hija nunca le faltó. Tengo una familia enorme que está destruida por mi hija. Una familia que cuántas veces me decía, no se la mostré, no se la dé si no pague. Yo, enfrentándome a toda mi familia, va a crecer. Bueno, ¿qué es lo que estás pidiendo ahora? Que me devuelvan a mi hija. Mi hija no se merece estar en un hogar porque tiene una mamá que la ama. Tiene una mamá que está luchando y va a hacer todo lo que tenga que hacer con la verdad. Ella declara ante un papel que quiere vivir con su papá. ¿Por qué quiere vivir con su papá? Porque el papá la mantuvo, porque el papá la educó, porque el papá la cuidó, porque ella lo ama, porque yo le mentí durante 6 años que su papá estaba trabajando mientras su papá jugaba a las bochas, mientras su papá gastaba su plata en los boliches.
Yo iba con mi hija a cada lugar para que la viera. Era mendigar amor. El papá de mi hija tiene otro hijo también. Nunca los crió. Y yo durante 6 años me apoderé de eso, es decir, mi hija no va a pasar lo que pasaron sus hermanos. Mi hija hoy tiene contacto con sus hermanos por mí. Están sus hermanos testigos de grandes. Uno está en Villa María, otro en Funes, otro vive acá. Con ellos porque tengo mi teléfono de WhatsApp. Pregunta, ¿quién habla con sus hermanos? La mamá. Tiene sobrinos. Ella conoce a toda su familia por mí. Si ustedes le preguntan a mi hija, ¿cuándo su papá la llevó de sus tías? Es una familia numerosa. Nunca. Mi hija conoce a todos, cada uno, por mí. Por mí. Yo he tenido muchas diferencias en defensa. Yo me apoderé de mi hija como que nadie le iba a lastimar y yo hice mal, porque ella tendría que aprenderse a defender sola. Y eso me llevó que hoy esté en un hogar y yo me esté muriendo por ella. Yo no soy una mamá violenta, nunca ejercí una violencia con ella. Sí, fui violenta con el resto en defensa de ella.